La galaxia bullía con historias, algunas ciertas, otras exageradas, pero todas convergían en un punto: las fuerzas especiales humanas eran un dolor de cabeza cósmico. No eran los más fuertes, ni los más rápidos, ni los más avanzados tecnológicamente. De hecho, muchas razas alienígenas los miraban por encima del hombro, considerándolos primitivos y poco sofisticados. Pero ahí radicaba su peligro. Subestimarlos era el último error que cometerías. Imaginemos por un momento el bar de Rek, un antro intergaláctico famoso por sus bebidas cuestionables y su clientela aún más dudosa. Allí se congregaban mercenarios de todas las especies, buscando el próximo contrato, fanfarroneando sobre sus hazañas pasadas y, en general, intentando aparentar ser más duros de lo que realmente eran. Un gorgoniano de 4 brazos, con un historial de demoliciones planetarias, según él, presumía de su última misión. Una dríada esquelética, especialista en sabotaje informático, escuchaba con desinterés, mientras pulía sus afiladas garras. Un croc de piel rugosa, veterano de innumerables guerras, bebía un brebaje verdoso que parecía brillar con radiactividad. El bar de Rek era un microcosmos de la galaxia, un lugar donde la valentía se vendía al mejor postor y la prudencia se consideraba una debilidad. Pero incluso en ese ambiente cargado de testosterona alienígena, el nombre de las fuerzas especiales humanas se pronunciaba en voz baja, casi con reverencia. Escuché que la corporación Umbra está buscando gente para un trabajo, soltó el gorgoniano, interrumpiendo el silencio espeso. Un trabajo bien pagado, al parecer. La dríada levantó una ceja. Umbra siempre está metida en algo turbio. ¿De qué se trata esta vez? Eliminar a un equipo de fuerzas especiales humanas en el planeta Qatar, respondió el gorgoniano, con una sonrisa que revelaba dientes afilados como cuchillas. Un silencio sepulcral inundó el bar. El croc dejó de beber y miró al gorgoniano con una expresión sombría. La dríada dejó de pulir sus garras y sus ojos brillaron con una luz preocupada. Incluso Rek, el cantinero, un ser ameboide de múltiples tentáculos, pareció detener su constante limpieza de vasos. ¿Fuerzas especiales humanas?, preguntó el croc, con voz ronca. ¿Estás loco, gorgoniano? Nadie en su sano juicio aceptaría un contrato contra esos tipos. El gorgoniano soltó una carcajada. Vamos, croc, no seas gallina. Son solo humanos. Primitivos. Tenemos tecnología superior, armamento más potente. ¿Qué pueden hacer? El croc negó con la cabeza. No entiendes. No se trata de tecnología. Se trata de otra cosa. He visto lo que hacen. Son como fantasmas. Aparecen de la nada, golpean con una precisión letal y desaparecen antes de que te des cuenta de lo que te ha golpeado. La dríada asintió. He pirateado sistemas de información de la flota estelar. He visto sus registros de combate. Son implacables. No se rinden. Luchan hasta el último aliento. Rek, el cantinero, hizo un sonido gutural, como si estuviera de acuerdo. Dicen que están entrenados para sobrevivir en cualquier situación. Que pueden convertir cualquier objeto en un arma. Que son maestros del camuflaje y la infiltración. El gorgoniano, visiblemente incómodo, trató de mantener su fachada de valentía. Son solo rumores. Exageraciones. Yo no les tengo miedo. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada. En el bar de Rek, la reputación temible de las fuerzas especiales humanas pesaba más que cualquier promesa de riqueza. Sabían, en el fondo, que enfrentarse a esos guerreros era una apuesta demasiado arriesgada. La recompensa, por jugosa que fuera, no valía la pena el precio. La mayoría preferiría enfrentarse a un agujero negro antes que a un equipo de fuerzas especiales humanas enfurecidas. Y así, el contrato de la corporación Umbra comenzaba su viaje hacia el rechazo. La conversación en el bar de Rek, aunque teñida de cautela, había destapado una realidad innegable. La corporación Umbra, conocida por sus prácticas despiadadas y su sed insaciable de poder, realmente estaba ofreciendo una fortuna por la cabeza, metafóricamente hablando, aunque quizás no tanto, de un equipo de fuerzas especiales humanas. El planeta Qatar,
un mundo remoto y cubierto de junglas impenetrables, era el escenario de este macabro juego. Qatar era un planeta olvidado por la mayoría, un lugar donde la civilización había intentado echar raíces y había fracasado estrepitosamente. La densa vegetación, los depredadores mortales y las constantes tormentas eléctricas hacían de la supervivencia una lucha diaria. Pero para la corporación Umbra, Qatar era valioso. Albergaba depósitos de un mineral raro, esencial para la fabricación de armas de energía avanzada. Y las fuerzas especiales humanas, inexplicablemente, se habían interpuesto en su camino. ¿Qué hacían allí? Nadie lo sabía con certeza. Algunos decían que estaban investigando las actividades ilegales de Umbra. Otros, que estaban protegiendo a una colonia nativa de los abusos de la corporación. La verdad, como solía suceder en la galaxia, era mucho más compleja. Lo importante era que Umbra los quería fuera del mapa y estaba dispuesta a pagar generosamente para lograrlo. La oferta era tentadora, incluso para los mercenarios más experimentados. Una suma exorbitante de créditos galácticos, suficiente para comprar un pequeño asteroide, una flota de naves de guerra, o una vida de lujo despreocupado en un planeta paradisíaco. El problema, por supuesto, eran los humanos. El gorgoniano, a pesar de su bravuconería inicial, comenzó a sentir el peso de la realidad. La información sobre las fuerzas especiales humanas era escasa, pero lo que se sabía era suficiente para provocar escalofríos. Se decía que eran maestros en el arte de la guerra asimétrica, capaces de convertir cualquier entorno en un campo de batalla mortal. Que conocían cada truco, cada atajo, cada punto débil de sus oponentes. Que eran implacables, incansables y, lo más aterrador de todo, que no le temían a la muerte. La Dríada, con su acceso a las redes de información más secretas, confirmó los peores temores. Los registros de combate de las fuerzas especiales humanas eran aterradores. Batallas contra enemigos tecnológicamente superiores, situaciones imposibles donde la derrota parecía inevitable, y sin embargo, los humanos siempre encontraban una manera de ganar. No importaba la desventaja, no importaba el número de bajas, siempre se levantaban una vez más, impulsados por una determinación inquebrantable. El Krog, con su experiencia en innumerables zonas de guerra, recordó un encuentro particularmente desagradable con un equipo de fuerzas especiales humanas en un planeta desértico. Habían sido contratados para proteger un convoy de suministros, pero los humanos los habían emboscado con una precisión quirúrgica. En cuestión de minutos, la mitad de su equipo estaba muerta y el resto huyendo por sus vidas. Todavía podía sentir el calor del rayo láser que le había rozado la armadura y el sonido de las risas silenciosas de los humanos mientras desaparecían en la arena. La oferta de Umbra seguía siendo tentadora, pero ahora venía con un asterisco gigantesco, un aviso en negrita que decía: este contrato puede causar la muerte, la mutilación, la locura y la pérdida total de su dignidad. La mayoría de los mercenarios en el bar de Rec, después de una breve reflexión, decidieron que la riqueza no valía la pena el riesgo. Había trabajos más fáciles, objetivos más débiles y recompensas menos teñidas de sangre. El contrato para eliminar a las fuerzas especiales humanas en Qatar, por ahora, seguiría sin dueño. La leyenda de los guerreros humanos continuaba creciendo, alimentada por el miedo y el respeto, un faro de advertencia en la oscuridad de la galaxia. A pesar del temor generalizado, siempre hay excepciones. Siempre hay alguien que cree ser la excepción a la regla, el más listo, el más valiente, el más afortunado. En este caso, ese alguien era Sorgon y su equipo, los Destructores. Sorgon era un crillano de piel escamosa y una mandíbula capaz de triturar rocas, conocido por su brutalidad y su desprecio por la vida ajena. Su equipo estaba compuesto por un variopinto grupo de mercenarios, cada uno con su propia especialidad y su propia cuota de sadismo. Estaban Draga, la artillera pesada, una Oriana de 4 brazos con una puntería infalible, Rexus, el rastreador, un felinoide sigiloso y con sentidos agudos, y Glitch, el hacker, un ser ciberorgánico capaz de infiltrarse en cualquier sistema informático. Los destructores eran famosos, o más bien infames, por aceptar trabajos que nadie más se atrevía a tocar. No les importaba la moralidad, no les importaban las consecuencias, solo les importaba el dinero.
Y la oferta de Umbra era demasiado buena para rechazarla. Fuerzas especiales humanas, se burló Sorgon al enterarse del contrato. Bah, son solo humanos. Los hemos derrotado antes, y los derrotaremos de nuevo. Draga, con una sonrisa depredadora, asintió. Con nuestra potencia de fuego, los haremos pedazos antes de que siquiera tengan tiempo de reaccionar. Rexus, con su voz suave y sibilante, añadió, los rastrearemos como a conejos en un campo abierto. No tendrán donde esconderse. Glitch, con sus ojos brillantes y metálicos, intervino, hackearemos sus sistemas de comunicación, los dejaremos ciegos y sordos. Será como disparar a patos en un estanque. Los destructores se sentían invencibles. Su ego inflado y su confianza ciega les impedían ver el peligro que les esperaba. Ignoraban las advertencias, descartaban los rumores, y se aferraban a la creencia de que eran superiores a cualquier enemigo, incluso a las legendarias fuerzas especiales humanas. Así, los destructores aceptaron el contrato de Umbra, sin saber que estaban firmando su propia sentencia de muerte. Despegaron hacia Catar en su nave de guerra, la Aniquiladora, dejando atrás un rastro de arrogancia y desprecio. Se imaginaban nadando en créditos galácticos, disfrutando de su victoria sobre los humanos. No podían estar más equivocados. Mientras los destructores se dirigían hacia su destino, el equipo de fuerzas especiales humanas en Catar se preparaba para su llegada. No sabían quiénes eran sus oponentes, ni cuántos eran, pero sabían que Umbra estaba involucrada, y eso era suficiente para ponerlos en alerta máxima. El sargento Miller, el líder del equipo, un veterano curtido en 1000 batallas, reunió a sus hombres. «Prepárense», dijo con voz grave. «Van a venir a por nosotros. Y cuando lo hagan, les daremos una cálida bienvenida». El equipo de Miller, compuesto por especialistas en diferentes áreas, asintió con determinación. Sabían que la batalla sería dura, pero estaban listos para luchar. Eran humanos, y eso significaba que nunca se rendirían. La jungla de Catar, pronto, se convertiría en un campo de batalla. La arrogancia de los destructores se estrellaría contra la fría realidad de la guerra. Y solo uno de los dos equipos saldría con vida. El destino, como siempre, estaba a punto de ser decidido. La Aniquiladora descendió sobre Catar como un ave de rapiña, su silueta amenazante eclipsando el sol agonizante. Sorgon y su equipo, confiados en su superioridad tecnológica, eligieron un claro en la jungla como el lugar perfecto para su emboscada. Era un cuello de botella natural, un estrecho pasaje entre dos elevaciones rocosas, ideal para canalizar a sus presas. Draga, con sus cañones pesados, se posicionó en una de las elevaciones, lista para desatar una lluvia de fuego sobre cualquier objetivo que se atreviera a entrar. Rexus, con su camuflaje óptico activado, se ocultó entre la densa vegetación, esperando el momento oportuno para tender una trampa. Glitch, conectado a sus dispositivos, se preparó para interferir con las comunicaciones enemigas y desactivar sus sistemas de seguridad. Sorgon, con su armadura de combate reluciente, esperaba impaciente en el centro del claro, saboreando la inminente victoria. Pronto, esos humanos primitivos serán historia, gruñó, con una sonrisa sádica. Pero lo que Sorgon y su equipo no sabían era que las fuerzas especiales humanas los estaban observando desde hacía horas. Melor y sus hombres, expertos en el arte del rastreo y la infiltración, habían seguido a la Aniquiladora desde su llegada a Catar. Habían analizado sus movimientos, estudiado su táctica y anticipado su emboscada. «Están justo donde los queremos», murmuró Melor, a través de su comunicador. Equipo Alfa, flanqueen por la izquierda. Equipo Beta, flanqueen por la derecha. Fuego a discreción. El ataque fue rápido, coordinado y devastador. En lugar de caer en la trampa, las fuerzas especiales humanas la convirtieron en una ratonera para sus oponentes. El equipo Alfa, liderado por la sargento Ramírez, una experta en explosivos, detonó una serie de cargas explosivas en la elevación donde se encontraba Draga. La explosión sacudió la jungla, lanzando rocas y escombros por todas partes. Draga, sorprendida y aturdida, apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de ser alcanzada por la onda expansiva. Sus cañones pesados quedaron destruidos,
y ella misma resultó gravemente herida. Al mismo tiempo, el equipo Beta, liderado por el especialista Chen, un maestro del combate cuerpo a cuerpo, atacó a Rexus desde la retaguardia. Rexus, confiado en su camuflaje, no se percató de la presencia de los humanos hasta que fue demasiado tarde. Chen lo derribó con un golpe certero, y lo sometió antes de que pudiera siquiera desenfundar su arma. Glitch, en el centro del claro, intentó interferir con las comunicaciones de los humanos, pero sus sistemas fueron bloqueados por un contraataque cibernético. Se dio cuenta, con horror, de que sus oponentes eran tan hábiles en la guerra informática como él. Sorgon, al ver que su emboscada se desmoronaba a su alrededor, rugió de rabia. «Malditos humanos. Pagarán por esto». Pero antes de que pudiera siquiera levantar su arma, Mellor apareció frente a él, como un fantasma surgido de la jungla. Mellor, con su rostro curtido y sus ojos fríos como el hielo, no dijo una palabra. Simplemente levantó su rifle y disparó. La batalla duró apenas unos minutos. Los destructores, que se creían invencibles, fueron derrotados con una facilidad sorprendente. Su arrogancia y su subestimación de los humanos resultaron ser su perdición. La jungla de Qatar, una vez más, se había teñido de sangre. Pero esta vez, la sangre no era humana. Era la sangre de los arrogantes invasores que habían osado desafiar a las fuerzas especiales humanas. La leyenda, una vez más, se había confirmado. En el caos de la batalla, en medio del fuego cruzado y las explosiones, solo uno de los destructores logró escapar con vida, Glitch, el hacker ciberorgánico. No fue por valentía, ni por habilidad, sino por pura suerte. Una explosión cercana lo lanzó lejos, dejándolo inconsciente entre la maleza. Cuando despertó, el silencio era sepulcral, interrumpido solo por el crepitar del fuego y el zumbido de los insectos. Los cuerpos de sus compañeros yacían esparcidos por el claro, sus armaduras destrozadas, sus rostros desfigurados. El aire olía a quemado y a sangre. Glitch, a pesar de sus graves heridas, sabía que tenía que salir de allí. Los humanos no tardarían en regresar para asegurarse de que no quedaran supervivientes. Con dificultad, se arrastró entre la vegetación, alejándose del campo de batalla. Su cuerpo ciberorgánico estaba dañado, sus circuitos chispeaban y su visión era borrosa. Pero su instinto de supervivencia era más fuerte que nunca. Después de horas de penoso viaje, Glitch logró llegar a los restos de la aniquiladora. La nave estaba gravemente dañada, pero aún operativa. Con sus últimas fuerzas, Glitch logró reparar los sistemas de navegación y encender los motores. Despegó de Qatar, dejando atrás un infierno de muerte y destrucción. El viaje de regreso fue largo y doloroso. Glitch apenas podía mantenerse consciente, pero la idea de advertir a la comunidad mercenaria sobre el peligro de las fuerzas especiales humanas lo mantenía en marcha. Finalmente, llegó a la estación espacial El Nido, un punto de encuentro para mercenarios de toda la galaxia. Encontró una sala de comunicaciones y, con voz débil y entrecortada, transmitió un mensaje de advertencia. Esto es Glitch, de los destructores. Qatar, emboscada, fuerzas especiales humanas. Son una trampa. No acepten el contrato. Son imparables. La transmisión se cortó abruptamente, dejando un silencio inquietante en la sala. Los mercenarios que escucharon el mensaje se miraron entre sí, con incredulidad y temor. ¿Los destructores derrotados? ¿Por humanos? Parecía imposible. Pero luego, comenzaron a llegar más detalles. Los informes sobre la batalla en Qatar eran espeluznantes. Se decía que las fuerzas especiales humanas habían anticipado cada movimiento de los destructores, que los habían superado en astucia y en combate. Que habían luchado con una ferocidad y una determinación que desafiaban toda lógica. Glitch, antes de sucumbir a sus heridas, logró contar su historia a algunos mercenarios de confianza. Describió la precisión letal de los humanos, su capacidad para adaptarse a cualquier situación, su implacable persecución. Habló de su miedo, de su desesperación, de su convicción de que las fuerzas especiales humanas eran una fuerza imparable. El mensaje de Glitch, aunque fragmentado y confuso, resonó en la comunidad mercenaria.
El temor que antes era solo un rumor, ahora se había convertido en una certeza. Los mercenarios, uno por uno, comenzaron a rechazar el contrato de Umbra. No querían compartir el destino de los destructores. No querían enfrentarse a la furia de las fuerzas especiales humanas. La reputación de los humanos, gracias al sacrificio de Glitch, se había consolidado aún más. Se habían convertido en algo más que guerreros temibles. Se habían convertido en un mito, una leyenda, una advertencia para todos aquellos que osaran desafiarlos. Y en el bar de Rec, el brebaje verdoso del Croc parecía brillar aún más intensamente, mientras recordaba su propio encuentro con esos fantasmas. La advertencia de Glitch, aunque teñida de pánico y delirio, había calado hondo en la comunidad mercenaria. El hecho de que un equipo tan experimentado como los destructores hubiera sido aniquilado por las fuerzas especiales humanas era algo que no se podía ignorar. Los mercenarios, movidos por la curiosidad y la autopreservación, comenzaron a analizar el mensaje de Glitch con lupa, buscando pistas sobre la verdadera naturaleza de sus oponentes. En las tabernas espaciales, en los mercados negros, en las redes de información clandestinas, el tema de conversación era siempre el mismo: las fuerzas especiales humanas. Se intercambiaban historias, se compartían rumores, se analizaban vídeos de combate. Los mercenarios, antes tan seguros de sí mismos, ahora se mostraban cautelosos y dubitativos. ¿Qué tienen esos humanos que los hace tan peligrosos?, se preguntaba un traxiano de piel coriácea, mientras examinaba un holograma de un soldado humano en acción. No es su tecnología, respondía un reptiliano escéptico. Tenemos armas mucho más avanzadas. Es algo más, algo en su forma de luchar. Y así, comenzó una investigación exhaustiva sobre las tácticas y el entrenamiento de las fuerzas especiales humanas. Los mercenarios, utilizando sus contactos y sus habilidades, rastrearon información en los archivos militares, en las bases de datos de inteligencia, e incluso en los recuerdos de antiguos enemigos de los humanos. Descubrieron que las fuerzas especiales humanas eran entrenadas para operar en cualquier entorno, desde las selvas más densas hasta los desiertos más áridos, desde las montañas más altas hasta las profundidades del océano. Aprendían a sobrevivir con recursos limitados, a rastrear a sus presas sin ser detectados, a utilizar el entorno a su favor. También descubrieron que las fuerzas especiales humanas eran expertas en el arte de la guerra asimétrica. No se limitaban a seguir las reglas del combate convencional, sino que utilizaban tácticas innovadoras y poco ortodoxas para sorprender y desorientar a sus oponentes. Eran maestros del camuflaje, la infiltración, el sabotaje y la guerra psicológica. Pero lo más sorprendente de todo era el entrenamiento mental de los humanos. Eran sometidos a pruebas extremas de resistencia física y mental, diseñadas para romper su voluntad y llevarlos al límite de sus capacidades. Aprendían a controlar sus miedos, a superar sus limitaciones, a luchar hasta el último aliento. «Estos tipos son máquinas de matar», exclamó un mercenario citariano, después de leer un informe detallado sobre el entrenamiento de las fuerzas especiales humanas. «No tienen miedo a nada. No se rinden nunca». La investigación de los mercenarios reveló un aspecto aún más inquietante: la lealtad inquebrantable de los humanos a sus compañeros. Estaban dispuestos a arriesgar sus vidas para salvar a sus amigos, a luchar juntos hasta el final. Esa camaradería, esa unidad, era algo que muchos mercenarios no entendían. No luchan por dinero, no luchan por gloria, reflexionó un mercenario cristiano. Luchan por sus hermanos. Y eso los hace aún más peligrosos. La información recopilada por los mercenarios era aterradora. Las fuerzas especiales humanas no eran simplemente soldados bien entrenados. Eran algo más, algo diferente. Eran una fuerza imparable, una tormenta perfecta de habilidad, determinación y lealtad. Y los mercenarios, por primera vez en mucho tiempo, sintieron miedo de verdad. El contrato de Umbra, ahora, parecía una sentencia de muerte. Y el bar de Rec se llenó de planes para evitar el enfrentamiento a toda costa. La investigación sobre las fuerzas especiales humanas no solo reveló datos fríos y estadísticas impresionantes, sino también una serie de secretos que explicaban su éxito en el campo de batalla. Estos secretos, aunque aparentemente sencillos,
eran la clave de su superioridad. El primer secreto era su capacidad de adaptación. A diferencia de muchos ejércitos galácticos que dependían de protocolos rígidos y estrategias predefinidas, las fuerzas especiales humanas eran entrenadas para improvisar, para pensar sobre la marcha, para adaptarse a cualquier situación inesperada. Si un plan fallaba, no se aferraban a él obstinadamente, sino que lo desechaban y creaban uno nuevo en cuestión de segundos. Esta flexibilidad mental los convertía en oponentes impredecibles y difíciles de vencer. El segundo secreto era su dominio del entorno. Los humanos no veían el terreno como un obstáculo, sino como una herramienta. Sabían cómo utilizar la vegetación para camuflarse, las rocas para protegerse, el clima para confundir a sus enemigos. Eran capaces de convertir cualquier lugar en una trampa mortal, utilizando recursos que la mayoría de los soldados alienígenas ni siquiera notarían. Aprendieron a leer el terreno, a predecir el clima, a entender el comportamiento de los animales. Eran, en esencia, parte del paisaje. El tercer secreto era su determinación implacable. Los humanos no se rendían fácilmente. Tras analizar la información recopilada, los mercenarios se enfrentaron a una dura realidad: el contrato de Umbra no valía la pena. La suma ofrecida, aunque considerable, palidecía ante el altísimo riesgo de enfrentarse a las fuerzas especiales humanas. No se trataba solo de una batalla, sino de una posible masacre. Los mercenarios, pragmáticos por naturaleza, comenzaron a hacer cálculos. ¿Cuántas bajas sufrirían en un enfrentamiento con los humanos? ¿Cuántos de sus compañeros morirían o quedarían heridos? ¿Cuántos recursos perderían en el intento? La respuesta, en todos los casos, era alarmante. Si aceptamos este contrato, perderemos al menos la mitad de nuestro equipo, calculó un mercenario oriano, experto en logística. Y eso, si tenemos suerte. Podríamos perderlo todo. Incluso si logramos eliminar a los humanos, el costo sería demasiado alto, añadió un mercenario cristiano, con voz sombría. Nuestra reputación se vería dañada. Otros clientes dudarían en contratarnos. Y tendríamos que vivir con la culpa de haber enviado a nuestros compañeros a una muerte segura. Los mercenarios, a pesar de su reputación de despiadados y codiciosos, no eran suicidas. Sabían que la supervivencia era el principio fundamental de su profesión. Y enfrentarse a las fuerzas especiales humanas era una forma segura de poner en peligro su supervivencia. Además, los mercenarios comenzaron a considerar las posibles consecuencias a largo plazo de aceptar el contrato de Umbra. Si lograban eliminar a los humanos, ¿qué garantías tenían de que la corporación cumpliría su promesa? ¿No era posible que Umbra los traicionara y los eliminara para no tener que pagarles? La desconfianza era una moneda corriente en la galaxia, y los mercenarios sabían que no podían confiar en nadie, ni siquiera en aquellos que les ofrecían grandes sumas de dinero. Umbra es una corporación despiadada, advirtió un mercenario reptiliano, con su habitual cinismo. No les importamos nada. Nos utilizarán y nos desecharán como basura. La conclusión era clara: el costo real del contrato superaba con creces la recompensa. Las vidas de los mercenarios, su reputación, su futuro, todo estaba en juego. Y todo por una suma de dinero que, al final, no significaría nada si terminaban muertos o arruinados. En el bar de Rek, el ambiente se había vuelto aún más sombrío. Los mercenarios, antes tan ruidosos y jactanciosos, ahora hablaban en voz baja, con expresiones preocupadas en sus rostros. El brebaje verdoso del Croc parecía haber perdido su brillo, reflejando la desesperanza que se había apoderado del lugar. La decisión estaba tomada. La mayoría de los mercenarios en el bar de Rek, y en toda la galaxia, rechazarían el contrato de Umbra. No querían convertirse en un simple número en las estadísticas de bajas de las fuerzas especiales humanas. No querían ser recordados como los tontos que se atrevieron a desafiar a la leyenda. La supervivencia, al final, era más valiosa que cualquier cantidad de dinero. Y en la galaxia, como en la vida, algunas batallas simplemente no valían la pena pelear. Especialmente si te enfrentabas a humanos. La decisión estaba tomada y, como un reguero de pólvora, se extendió por toda la comunidad mercenaria.
Los mensajes de rechazo comenzaron a llegar a Umbra uno tras otro, procedentes de equipos de todos los rincones de la galaxia. Mercenarios orianos, crillanos, reptilianos, citarianos, todos, sin excepción, declinaron la oferta. Algunos enviaban mensajes formales y educados, explicando que las condiciones del contrato no se ajustaban a sus políticas. Otros eran más directos y vulgares, insultando a Umbra y amenazando con represalias si insistían en presionarlos. Pero el resultado era el mismo, nadie quería tener nada que ver con la misión suicida en Qatar. El rechazo masivo fue un golpe devastador para la reputación de Umbra. La corporación, acostumbrada a salirse siempre con la suya, se encontró con una resistencia inesperada. Sus intentos de persuadir a los mercenarios, ofreciendo bonificaciones y garantías adicionales, fueron inútiles. El temor a las fuerzas especiales humanas era más fuerte que cualquier incentivo económico. Lo siento, Umbra, pero no estoy interesado en convertirme en comida para humanos, respondió un mercenario traxiano, en un mensaje que se hizo viral entre la comunidad. Si quieren deshacerse de esos tipos, tendrán que hacerlo ustedes mismos. La noticia del rechazo generalizado llegó rápidamente al bar de Rec. Los mercenarios, aliviados y exultantes, celebraron la victoria con bebidas fuertes y canciones ruidosas. El brebaje verdoso del Croc volvió a brillar con intensidad, reflejando la alegría que se había apoderado del lugar. Brindemos por las fuerzas especiales humanas, exclamó un mercenario oriano, levantando su vaso. Que sigan dando una lección a esos codiciosos de Umbra. La reputación de las fuerzas especiales humanas, ya de por sí temible, se consolidó aún más. Se convirtieron en un símbolo de resistencia, un ejemplo de que incluso los ejércitos más poderosos podían ser derrotados por la habilidad, la determinación y la lealtad. Su leyenda se extendió por toda la galaxia, inspirando a otros a oponerse a la opresión y la injusticia. Umbra, furiosa por el fracaso de su plan, intentó ocultar la verdad y difundir propaganda negativa sobre las fuerzas especiales humanas. Pero sus esfuerzos fueron en vano. La verdad, como siempre, salió a la luz. Y la reputación de los humanos se mantuvo intacta, incluso más fuerte que antes. En el bar de Rec, los mercenarios comenzaron a contar historias sobre las fuerzas especiales humanas, exagerando sus hazañas y añadiendo elementos fantásticos a sus leyendas. Se decía que eran capaces de teletransportarse, que podían leer la mente de sus enemigos, que eran invulnerables a las armas convencionales. Escuché que están entrenados por monjes guerreros en un planeta secreto, contó un mercenario crillano, con voz misteriosa. Dicen que pueden controlar la energía cósmica y lanzar rayos con sus manos. Tonterías, respondió un mercenario reptiliano, con su escepticismo habitual. Son solo humanos. Bien entrenados, sí, pero humanos al fin y al cabo. Tienen debilidades. Solo hay que saber cómo explotarlas. Pero incluso el mercenario reptiliano, en el fondo, sentía un profundo respeto por las fuerzas especiales humanas. Sabía que enfrentarse a ellos era una locura. Y prefería mantener su distancia y seguir contando historias sobre sus hazañas. La leyenda, al final, era más poderosa que la realidad. Y en la galaxia, la leyenda de las fuerzas especiales humanas era una fuerza imparable. Umbra lo descubriría de la peor manera posible. La cúpula directiva de Umbra estaba furiosa. El rechazo generalizado de los mercenarios era una afrenta inaceptable, una muestra de insubordinación que no podían tolerar. Habían ofrecido una fortuna, habían prometido poder y prestigio, y aún así, se habían encontrado con un muro de resistencia. El temor a las fuerzas especiales humanas había superado su influencia. El CEO de Umbra, un ser corboniano de rostro pétreo y mirada gélida, convocó una reunión de emergencia con sus asesores más cercanos. La sala de juntas, ubicada en el corazón de la sede central de la corporación, era un reflejo de su poder, lujosa, imponente y amenazante. Esto es inaceptable, bramó el CEO, golpeando la mesa con su puño huesudo. Esos mercenarios insolentes se creen que pueden desafiar a Umbra. Les mostraremos quién manda. Los asesores, temerosos de su ira, permanecieron en silencio, esperando sus órdenes. El CEO, después de un largo silencio,
esbozó una sonrisa cruel. Intentaremos persuadirlos de nuevo, dijo con voz sibilante. Pero esta vez, utilizaremos métodos más persuasivos. Y así, Umbra lanzó una campaña de presión implacable contra los mercenarios. Enviaron sicarios para amenazar a sus familias, sabotearon sus naves, congelaron sus cuentas bancarias. Intentaron comprar su lealtad con sobornos aún más generosos, prometiendo protección y privilegios exclusivos. Pero los mercenarios, a pesar de las amenazas y las tentaciones, se mantuvieron firmes. La experiencia de los destructores y las historias sobre la ferocidad de las fuerzas especiales humanas les habían enseñado una valiosa lección: no se metan con lo que no pueden manejar. Algunos mercenarios, incluso, se unieron para formar una alianza de resistencia, decididos a protegerse mutuamente de las represalias de Umbra. Compartieron información, coordinaron sus defensas y juraron vengarse de la corporación si intentaban dañarlos. No nos intimidarán, declaró un mercenario oriano, líder de la alianza. Estamos unidos. Y lucharemos contra Umbra hasta el final. La campaña de presión de Umbra, al final, resultó ser un fracaso estrepitoso. En lugar de doblegar a los mercenarios, los había enfurecido y unido en su contra. Su reputación, ya dañada, se hundió aún más. Y su plan para eliminar a las fuerzas especiales humanas se desmoronaba a su alrededor. En el bar de Rek, los mercenarios celebraron su victoria con aún más entusiasmo que antes. Se burlaron de Umbra, contaron chistes sobre su fracaso y brindaron por la valentía de los que se habían resistido a su presión. «Que se jodan los corbonianos», exclamó un mercenario reptiliano, levantando su vaso. «Que aprendan a no meterse con los mercenarios». Pero a pesar de la alegría y la euforia, los mercenarios sabían que la batalla aún no había terminado. Umbra era una corporación poderosa y despiadada, y no se rendiría fácilmente. Buscarían otra forma de lograr su objetivo, incluso si eso significaba recurrir a métodos aún más extremos. La guerra, en la galaxia, nunca terminaba realmente. Solo cambiaba de forma. Y las fuerzas especiales humanas, sin saberlo, estaban a punto de enfrentarse a un nuevo desafío. Uno que pondría a prueba su habilidad, su determinación y su lealtad hasta el límite. Ante la imposibilidad de contratar mercenarios competentes, Umbra recurrió a una solución desesperada: buscar un grupo de individuos menos escrupulosos, dispuestos a todo por dinero, sin importar las consecuencias. Estos mercenarios, a diferencia de los profesionales que habían rechazado el contrato, carecían de ética, disciplina y, sobre todo, habilidad. Eran matones a sueldo, oportunistas y psicópatas, más peligrosos para sus aliados que para sus enemigos. Este grupo, conocido como los Chacales, estaba liderado por un devaroniano llamado Krag, un ser cruel y sádico, con un historial de atrocidades y crímenes de guerra. Krag y sus secuaces eran famosos por su brutalidad, su incompetencia y su tendencia a causar bajas colaterales. Nadie en su sano juicio los contrataría para un trabajo serio, pero Umbra, en su desesperación, no tenía otra opción. La oferta de Umbra era simple: una suma considerable de dinero a cambio de eliminar a las fuerzas especiales humanas en Qatar. Krag, sin dudarlo ni un segundo, aceptó el contrato. No le importaba la reputación de los humanos, ni los riesgos involucrados. Solo le importaba el dinero. Estos humanos serán pan comido, gruñó Krag a sus secuaces. Los haremos pedazos y nos llenaremos los bolsillos de créditos. Será un festín de sangre y oro. Los chacales despegaron hacia Qatar en una nave destartalada y mal equipada, la carroñera. A diferencia de los destructores, que habían confiado en su superioridad tecnológica, los chacales apostaban por la brutalidad y la sorpresa. Su plan era simple: atacar a los humanos sin previo aviso, asesinarlos a sangre fría y escapar con la recompensa. Pero lo que los chacales no sabían era que las fuerzas especiales humanas los estaban esperando. Melor y su equipo, alertados por sus contactos en la comunidad mercenaria, sabían que Umbra no se rendiría fácilmente. Habían previsto que la corporación recurriría a mercenarios menos competentes, pero igualmente peligrosos. «Prepárense», dijo Melor a sus hombres. «Estos tipos no son como los destructores. Son salvajes, impredecibles y no tienen nada que perder.
Tendremos que estar aún más alerta. Las fuerzas especiales humanas se prepararon para la llegada de los chacales, tendiendo trampas, estableciendo puestos de vigilancia y reforzando sus defensas. Sabían que la batalla sería diferente a la anterior. No se enfrentarían a un equipo de profesionales bien entrenados, sino a una horda de psicópatas sedientos de sangre. En el bar de Rec, los mercenarios observaban los acontecimientos con una mezcla de curiosidad y desprecio. Sabían que los chacales no tenían ninguna posibilidad contra las fuerzas especiales humanas. Pero también sabían que su enfrentamiento sería un espectáculo sangriento y brutal. Esto va a ser interesante, comentó un mercenario oriano, con una sonrisa sádica. Veamos cómo esos payasos son destrozados por los humanos. Es una pena que esos humanos tengan que ensuciarse las manos con esa basura, añadió un mercenario reptiliano. Pero supongo que alguien tiene que hacerlo. La galaxia, una vez más, se preparaba para presenciar un acto de violencia. Pero esta vez, no se trataba de una batalla entre profesionales, sino de una masacre anunciada. Los chacales, en su ignorancia y su codicia, se dirigían directamente a la boca del lobo. Y las fuerzas especiales humanas, con su habilidad y su determinación, estaban listas para darles la bienvenida. El final, como siempre, sería inevitable. La carroñera aterrizó torpemente en Qatar, dejando un rastro de humo y escombros. Crag y sus secuaces, ebrios de ambición y estupefacientes, se internaron en la jungla, gritando obscenidades y disparando al azar. Su plan, si es que se le podía llamar así, era encontrar a los humanos y asesinarlos sin contemplaciones. Pero los chacales no eran los destructores. Carecían de disciplina, de entrenamiento y de la más mínima noción de táctica. Se movían como una manada de animales salvajes, dejando un rastro de destrucción a su paso. No tardaron en caer en una de las trampas que las fuerzas especiales humanas habían preparado. Una serie de explosiones sacudió la jungla, lanzando a los chacales por los aires. Los que sobrevivieron a la explosión fueron recibidos con una lluvia de fuego preciso y letal. Los humanos, ocultos entre la vegetación, los abatían uno por uno, sin darles la más mínima oportunidad de defenderse. Crag, en un ataque de rabia, intentó organizar una contraofensiva, pero sus órdenes eran confusas y contradictorias. Sus secuaces, desorientados y aterrorizados, corrían en círculos, disparando a ciegas. La batalla se convirtió en una masacre unilateral. En cuestión de minutos, los chacales fueron aniquilados. Los pocos que intentaron huir fueron cazados y ejecutados sin piedad. La jungla de Qatar, una vez más, se había teñido de sangre. Pero esta vez, la sangre era aún más sucia y repulsiva. Miller y su equipo, después de asegurarse de que no quedaran supervivientes, regresaron a su base. No habían sufrido ni una sola baja. La batalla había sido tan fácil que apenas podían creerlo. Estos tipos eran aún peores de lo que imaginábamos, comentó Ramírez, con una sonrisa sarcástica. Parecía que se estaban esforzando por perder. Umbra debe estar realmente desesperada, añadió Chen. Contratar a esa gentuza es una señal de que están perdiendo la cabeza. La noticia de la derrota de los chacales se extendió rápidamente por toda la galaxia. Los mercenarios en el bar de Rex celebraron la victoria de las fuerzas especiales humanas con aún más entusiasmo que antes. Se burlaron de Umbra, se rieron de la incompetencia de los chacales y brindaron por la leyenda de los guerreros humanos. Que sirva de lección para Umbra, exclamó un mercenario oriano. Que aprendan a no subestimar a los humanos. La reputación de las fuerzas especiales humanas se elevó aún más. Se convirtieron en un símbolo de invencibilidad, un ejemplo de que la habilidad, la determinación y la lealtad podían superar cualquier obstáculo. Su leyenda se extendió por toda la galaxia, inspirando a otros a luchar contra la opresión y la injusticia. Umbra, humillada y derrotada, se retiró de Qatar, abandonando sus planes de explotar el mineral raro. La corporación había perdido la batalla, pero la guerra aún no había terminado. Sabían que las fuerzas especiales humanas seguirían siendo una amenaza para sus intereses. Y estaban decididos a encontrar una forma de eliminarlos, incluso si eso significaba recurrir a métodos aún más desesperados. En el bar de Rec, los mercenarios volvieron a su rutina habitual.
Contaban historias, bebían alcohol y buscaban nuevos contratos. Pero la leyenda de las fuerzas especiales humanas seguía viva en sus corazones. Sabían que esos guerreros eran diferentes a cualquier otro. Y que enfrentarse a ellos era una locura. La galaxia, por ahora, estaba a salvo. Pero la paz, como siempre, era frágil y efímera. Y el futuro, incierto y peligroso. La debacle de Umbra en Qatar envió un mensaje claro y contundente a toda la galaxia: subestimar a las fuerzas especiales humanas era un error fatal. Ya no se trataba solo de rumores o leyendas, sino de una verdad innegable, grabada a fuego en la memoria colectiva de la comunidad interestelar. Corporaciones, imperios, sindicatos del crimen, todos aprendieron la lección. Intentar eliminar a las fuerzas especiales humanas no solo era costoso y peligroso, sino también inútil. Era mejor evitar cualquier enfrentamiento con esos guerreros, mantener una distancia prudente y respetar su territorio. El temor a las fuerzas especiales humanas se convirtió en un factor importante en las relaciones intergalácticas. Los líderes de las diferentes facciones, conscientes de su poder y su determinación, eran más cautelosos y diplomáticos en sus interacciones. Las guerras y los conflictos se volvieron menos frecuentes, y la paz, aunque tensa y frágil, se mantuvo gracias al respeto y el miedo que inspiraban los humanos. En el bar de Rek, la leyenda de las fuerzas especiales humanas seguía creciendo. Los mercenarios contaban historias sobre sus hazañas, exagerando sus habilidades y añadiendo elementos fantásticos a sus relatos. Pero incluso las historias más inverosímiles reflejaban una verdad fundamental: las fuerzas especiales humanas eran una fuerza a tener en cuenta. Escuché que pueden desintegrar a sus enemigos con solo mirarlos, contó un mercenario oriano, con voz misteriosa. Dicen que están protegidos por un campo de fuerza invisible que los hace invulnerables a cualquier ataque. Tonterías, respondió un mercenario reptiliano, con su escepticismo habitual. Son solo humanos. Bien entrenados, sí, pero humanos al fin y al cabo. Tienen debilidades. Solo hay que saber cómo explotarlas. Pero incluso el mercenario reptiliano, en el fondo, sabía que enfrentarse a las fuerzas especiales humanas era una locura. Prefería mantener su distancia y seguir contando historias sobre sus hazañas. La leyenda, al final, era más poderosa que la realidad. Umbra, a pesar de su humillación y su derrota, no se rindió. La corporación, obsesionada con la venganza, siguió buscando una forma de eliminar a las fuerzas especiales humanas. Pero sus intentos fueron en vano. Los humanos eran demasiado astutos, demasiado hábiles y demasiado bien protegidos. Con el tiempo, Umbra se vio obligada a aceptar la realidad: las fuerzas especiales humanas eran una fuerza imparable. La corporación, resignada, se retiró de la escena galáctica, dejando atrás un legado de fracaso y humillación. En el bar de Rek, los mercenarios brindaron por la caída de Umbra y por la victoria de las fuerzas especiales humanas. La leyenda, una vez más, se había confirmado. Y la galaxia, por ahora, estaba en paz. Una paz impuesta por el respeto y el miedo que inspiraban los guerreros humanos. Pero la paz, como siempre, era frágil y efímera. Y el futuro, incierto y peligroso. La galaxia, llena de ambición, codicia y odio, siempre estaría al borde del conflicto. Y las fuerzas especiales humanas, con su habilidad, su determinación y su lealtad, siempre estarían ahí para defender la paz, incluso si eso significaba luchar contra todo el universo. En una galaxia marcada por la ambición y la codicia, la historia de las fuerzas especiales humanas se convirtió en una valiosa lección para aquellos que aspiraban a una vida de mercenario. En particular, un joven cristiano llamado Silar, que soñaba con convertirse en un guerrero legendario, escuchó con atención los relatos sobre la batalla de Qatar y la caída de Umbra. Silar, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, no se dejó llevar por la arrogancia y la sed de gloria. Analizó los acontecimientos con cuidado, buscando entender las claves del éxito de las fuerzas especiales humanas. Comprendió que su fuerza no residía en su tecnología o su número, sino en su habilidad, su determinación y su lealtad. También comprendió que la mejor manera de sobrevivir en la galaxia no era buscar el enfrentamiento, sino evitarlo. Que la mejor batalla era la que no se libraba.
Y que la defensa, en muchas ocasiones, era la mejor forma de ataque. Inspirado por esta revelación, Sylar decidió especializarse en tácticas defensivas. Estudió a fondo los sistemas de seguridad más avanzados, aprendió a construir fortalezas inexpugnables y se convirtió en un experto en el arte de la contrainteligencia. Renunció a la idea de convertirse en un guerrero ofensivo, y se enfocó en proteger a sus clientes de cualquier amenaza. Con el tiempo, Sylar se convirtió en uno de los mercenarios más solicitados de la galaxia. Su reputación como defensor implacable y estratega brillante se extendió por todas partes. Corporaciones, imperios, sindicatos del crimen, todos buscaban sus servicios para proteger sus activos y sus intereses. Sylar, a diferencia de muchos de sus colegas, no se enriqueció con la guerra y la destrucción. Se enriqueció con la paz y la seguridad. Su éxito era una prueba de que la defensa, en muchas ocasiones, era más valiosa que el ataque. En el bar de Rek, los mercenarios contaban historias sobre Sylar, admirando su habilidad y su inteligencia. Algunos lo consideraban un cobarde, un pacifista que no entendía el verdadero significado de la guerra. Pero la mayoría lo respetaban por su astucia y su capacidad para sobrevivir en un mundo peligroso y despiadado. Sylar es un genio, comentó un mercenario oriano, con una sonrisa irónica. Ha encontrado una forma de ganar dinero sin tener que disparar un solo tiro. Es un cobarde, respondió un mercenario reptiliano, con su escepticismo habitual. Pero un cobarde inteligente. Y en esta galaxia, la inteligencia es más valiosa que la valentía. Sylar, ajeno a las opiniones de los demás, seguía trabajando duro para proteger a sus clientes. Sabía que la paz era frágil y efímera. Y que siempre habría alguien dispuesto a romperla. Pero también sabía que la defensa, en muchas ocasiones, era la mejor manera de preservarla. Y así, en una galaxia marcada por la guerra y la violencia, un joven mercenario cristiano encontró su propio camino. Un camino de paz, de seguridad y de prosperidad. Un camino que le permitió honrar la leyenda de las fuerzas especiales humanas, no imitándolas, sino aprendiendo de ellas. Y demostrando que la mejor batalla, al final, es la que se evita. La galaxia, por ahora, estaba un poco más segura gracias a él. Y la leyenda de las fuerzas especiales humanas, un poco más inspiradora.